La Real Academia de la Lengua Española define la palabra influencer como personaje ficticio de la era moderna que nos muestra por medio de las redes sociales cómo todos podríamos tener una vida llena de lujos y viajes, cuerpos esculturales, relaciones sentimentales perfectas, a cambio de atraer nuestra atención por tan solo unos segundos. Vidas perfectas casi imposibles de adquirir para el 99.9% de la población. Una población que se pregunta, ¿cómo hace esta gente para vivir así? Yo quiero tener esa misma vida, ¿por qué estoy encerrado? ¿Cómo hacen los influencers para vivir así mientras yo llevo esta vida de mierda? Y mientras se preguntan eso, siguen consumiendo historias de una realidad aumentada llena de fantasía llamada contenido. Se los digo yo porque también lo he vivido. Hasta que me metí en este mundo y entendí muchas cosas que van mucho más allá. Las redes sociales en Estados Unidos y en Canadá son utilizadas por el 69% de la población adulta y el 81% de los jóvenes adolescentes. Ese 81% es un grupo muy importante de adolescentes que ya tienen acceso a las redes sociales. Y de ese grupo, una gran mayoría, cuando usted les pregunta a los jóvenes, así como dice Diego Saúl Reina en su video, muchos de ellos quieren ser cuando grandes influencers. El 86% de los jóvenes hoy quieren ser influencers. ¿Quién nos va a curar la gripa el día de mañana? ¿Quién nos va a hacer una cirugía? ¿Quién va a apagar los incendios? ¿Quién va a ir a la luna? Y es que el detrás de cámaras de las redes sociales y cómo funcionan es una vaina muy interesante y que da un poquitico de miedo. Las redes sociales están diseñadas de la misma forma que están diseñados los casinos. En un casino uno está echando moneditas en la máquina, baja la palanca y ruedan las fruticas y las imágenes y uno espera que todas caigan en una línea recta para poder recibir el premio, para poder recibir la compensación. Nuestro salario que nos da una dopamina increíble gracias a la suerte que tuvimos de caer en un premio jugoso, sustancioso y muy rentable. Por eso es que aplicaciones como TikTok se han vuelto excesivamente adictivas y son tan populares, porque mientras uno está haciendo así con el dedo, jugando al casino, mientras le salen las fruticas en desorden y de repente ¡blup!, encuentra una imagen o un video o algún TikTok que lo haga reír o que lo interese o que le llame la atención o que usted diga wow, y es una dopamina muy similar a la que nos da, por ejemplo, la comida, hacer ejercicio o tener interacciones sociales con otros seres humanos. La lógica es muy sencilla. Cuando uno está interactuando con una máquina, la cual nos da un resultado difícil de predecir, los seres humanos están programados para tender a repetir dicha acción en búsqueda del resultado que nosotros quisiéramos de verdad recibir. ¿Y por qué es tan importante para las redes sociales que estemos ahí repitiendo y repitiendo y repitiendo la acción? No solo para causar adicción, porque las redes sociales en teoría son gratuitas, pero lo que muchos no saben es que cuando un producto es gratuito, eso quiere decir que el producto somos nosotros mismos. ¿Cuál es la lógica de todo esto? Que cuando usted encuentra esa dopamina y sigue haciendo así con el dedo para ver imágenes en Instagram, videos en TikTok, contenido en Facebook y en todas las redes sociales inimaginables, se vuelve adictivo porque usted quiere volver a sentir esa misma sensación. Usted quiere volver a reírse con un video de un gato chistoso, pero tiene que pasar varios instantes para volver a encontrar ese mismo sentimiento, esa misma sensación de agrado. Y es que lo peor de todo es que todo esto está planificado. Así se han hecho las redes sociales, de aposta para que se vuelvan muy adictivas. Pero no nos pongamos dramáticos, no nos pongamos todavía tan apocalípticos. Las redes sociales llegaron para quedarse y tienen muy buenos usos, pero también hay que ser conscientes de lo que se ve, cuando es verdad y cuando no es verdad. Cuando esa vida perfecta que vemos en los influencers, al fin y al cabo, no es tan perfecta después de todo. Hey, hermanos de habla hispana, pues aquí estoy en mi vida glamorosa y envidiable de influencer. Estoy lavando estos zapatitos de los niños y a este le estoy tratando de lavar residuos de pegamento porque se rompió de aquí y lo pegué, lo dejé presionado así toda la noche. Y aquí estoy disfrutando el sueño del influencer. Y que el valor esté contigo y saludes a la abuela. ¿Y qué pasa cuando los jóvenes están interactuando de la forma que interactúan hoy en día con las redes sociales? Un adolescente sube una foto. ¿Y por qué yo no tengo tantos likes como este influencer tan famoso que tiene 1 millón de likes? Si es exactamente la misma foto, ¿qué pasa? ¿Será que yo no soy suficiente? ¿Será que yo no soy entonces una buena persona? ¿No merezco tener una vida así? Es que miren esa foto, lo feo que yo soy. Y empieza el cerebro inconscientemente a maquinar una cantidad de escenarios que causan depresión, que causan ansiedad, inclusive que causan desórdenes alimenticios. Yo todo esto se los estoy diciendo ¿por qué?
no es un ataque a las redes sociales. Ellas pueden ser muy buenas amigas si uno las entiende y las sabe manejar. Todo eso se los digo es para simplemente ser conscientes y manejar la actualidad de una forma un poco más inteligentemente. Algunos de los que están viendo estos videos tal vez son padres de familia que tienen algún tipo de preocupación por el futuro de sus hijos y su adicción a TikTok. Es posible. Pero vayamos un poquito al detrás de cámaras de la vida de un influencer. Aquí Diego Saúl lo explica muy bien en este video. Diego Saúl menciona en su video que lo han invitado a un viaje en Europa con todos los gastos pagos y a él esa invitación lo indignó bastante. Cuando vi este mensaje, te quiero invitar a pasar unos meses en Europa. Nuestra agencia se encargaría de todos los gastos. Él tiene sus razones para estar indignado y no aceptar dicho viaje. Y yo de verdad que las entiendo, porque es que aquí hay algo que la mayoría de gente que está navegando en las redes no entiende y no sabe. Cuando uno ve fotos de personajes viajando, teniendo la vida perfecta, vestidos de una forma increíble en lugares paradisíacos, eso tiene todo un trabajo detrás de cámaras para llegar a tomar esa foto. Lo que a mí, a Juan, le parece tal vez un poquito irresponsable es que no todos muestran el trabajo que tomó llegar a tomar esa foto o hacer dicho video. Vemos fotos de gente guapísima, con una pinta increíble en el desierto. Lo que muchos no saben es que esa persona guapísima tuvo que llevar una maleta por días para tener ahí la ropa, se tomó fotos, se cambia de ropa, las luces, tiene un equipo de cámaras, la vaina, el trabajo para tomar fotos, esperar que salga el sol, que baje. Es todo un trabajo que lleva a ese producto final. Y los jóvenes lo ven y dicen, qué chévere tener esa vida. Pues imagínense que llegué a Bolivia y mi maleta no llegó. Y resulta que se demoran 3 días a que pueda llegar acá a Uyuni porque no hay vuelos tan seguidos. Así que aquí estoy buscando calzones, medias, cepillo, lo que sea para estos días que vienen. ¿Cuál me llevo? A mí, de la misma forma que a Diego Saúl, me han invitado a algunos viajes. Muchos de ellos los he aceptado, porque a mí me gusta viajar. Pero también hay muchas cosas que no he aceptado. Muchísimas invitaciones a muchísimas cosas, sobre todo muchísimas propuestas de muchísimos productos y servicios que yo simplemente digo que no gracias y no gracias y no gracias y no gracias. Ustedes no se imaginan la cantidad de veces que me han puesto así un cheque para que yo haga una publicidad para alguna cosa, algún producto o alguna vaina que no tiene ningún sentido para mí y que no tiene nada que ver con la vida y que yo no usaría para nada ni se lo recomendaría a ninguna persona. Y hay gente que está dispuesta a pagar cantidades de dinero increíbles para que uno mencione sus marcas y sus servicios y sus productos. Lo que a Diego Saúl le molesta con este tipo de invitaciones, y ahí yo estoy de acuerdo con él, es que muchos de los influencers muestran es el resultado final, pero nunca muestran cuando están lavando la loza, cuando están lavando los platos, cuando se les rompe el jean justo ahí en la niez. ¿Usted sabe qué es la niez? Si no sabe, averigüe. Yo desde muy pequeño, a mí me ha costado trabajo aprender a sonreír en las fotos, porque me cuesta trabajo sonreír si yo no tengo razones por las cuales sonreír. Llevo 5 años trabajando aquí en las redes sociales y la vaina. Me ha tocado toparme con algunas ocasiones en las cuales encuentro otra gente que se dedica a lo mismo, que son de fácil sonrisa en las fotos y en los videos, y yo digo, wow, pero ¿cómo hacen? ¿Cómo lo logran? Si ustedes ven una foto mía en algún lugar donde estoy sonriendo es porque realmente tenía una razón para hacerlo. Por eso es que en mi Instagram muchas de mis fotos yo tengo cara normal, que es la cara que tengo aquí en este momento. Me parece un poquito extraño estar sonriendo sin razón. Desde muy niño, ¿por qué a uno siempre que nada tomar una foto hay que sonreír? Sonrían, digan whisky. ¿Por qué no podemos tomar las fotografías con el sentimiento preciso del momento exacto en el cual se capturó dicha imagen hasta que esto se volvió una industria? Y hay algo que menciona Diego Saúl, y es que la persona promedio que ve este contenido, viendo a esta gente viajando por el mundo con vidas imposibles, llenas de lujo, llenas de felicidad, todos sonriendo porque sí, por alguna razón, no sé cuál es el chiste, por favor que alguien me lo cuente. Pero hay un problema con esto. Hace que la persona promedio se sienta insatisfecho con su trabajo y con su vida. Yo le quiero agregar algo a eso, y es que esto de las redes sociales, no solo no hay que creer todo lo que uno ve, sino que hay es que entender por qué, cómo es que se llega a ese producto final. Y no solo eso, hay que entender que eso es un trabajo, y un trabajo a tiempo completo. Yo me acuerdo cuando yo era ingeniero y trabajaba como ingeniero allá en Canadá. Yo trabajaba de lunes a viernes hasta las 3:30 y me iba para la casa y tenía todo el resto de los días libres, sábados y domingos no trabajaba. Ahora soy independiente y ni me acuerdo qué es tener un día libre o un domingo. Uno trabaja mucho y trabaja el doble y el triple y hasta 4 veces. Yo sigo aquí es porque a mí me gusta, y si ustedes han visto estos videos y los videos de viajes donde andamos en chancletas, a mí me gusta reírme. ¿Es la señorita que anda por ahí llorando y despertando a todo el mundo?
Deje dormir a los invitados. Y es porque yo me divierto haciendo eso. Ser influencer es un trabajo que muy pocos tienen. Es un trabajo para el 0.0000001%. Cuando digo ser influencer, es ese personaje que sube una foto con una copa de champaña y unos zapatos y ya está. El resto de la gente que nos dedicamos a esto de las redes sociales y el internet, debería haber otras formas de llamarlos, no solo influencers. Les voy a decir por qué. Las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, toda esa vaina es simplemente una vitrina. Haga de cuenta que usted va a un centro comercial a comprar un cinturón y hay muchas vitrinas. Aquí venden zapatos, aquí venden jabones, aquí venden detergentes. Es exactamente lo mismo. Ser influencer no es una carrera profesional. Jóvenes, por favor, escuchen este mensaje. Abran los oídos, abran los ojos. Esto es simplemente una forma de mostrar lo que la gente sabe hacer. Yo puedo ser un odontólogo y usar YouTube como vitrina, no solo para ofrecer mis servicios, sino enseñarle a otros futuros odontólogos cosas que yo ya sé. Yo puedo ser un abogado y hacer exactamente lo mismo. Puedo ser un deportista y simplemente mostrar por medio de esta vitrina cómo juego tenis para enseñarle a la gente cómo jugar mejor. Puedo ser un inmigrante para darle consejos a la gente que viene también migrando hacia otros países de cómo hacer la transición migratoria a un proceso más amable, divertido y amigable. Puedo ser un loco en chancletas que también le gusta la aventura para mostrarle a la gente que el mundo no es un lugar tan podrido como lo vemos siempre en las noticias. Que no todo es peligro, Juan, lo van a matar por allá. And last name Diaz. Yes? Yes, sir. What are you doing out here? I'm doing videos for my YouTube channel, so I have a blog about Canada. Sino que en el mundo, la gran mayoría de las personas es gente amable, dispuesta a ayudar. Jóvenes, aún estamos viviendo en un tiempo en el que es necesario aprender otro tipo de oficios y utilizar las herramientas que hay para mostrar lo que sabemos hacer. Sea tocar piano, sea volverse ingeniero, sea volverse médico. Una cosa que quiero agregar a todo esto es que si uno tiene problemas de ansiedad, problemas de depresión y las redes sociales lo único que hacen es aumentar ese sentimiento, así usted esté en un yate, en un jet privado, teniendo esa vida perfecta que tanto desea, el sentimiento lo va a perseguir. Huir del país, huir de su trabajo. Eso no quiere decir que el sentimiento se quede. Nosotros nos vamos y él se va con nosotros. Y se los digo yo con conocimiento de causa. Aquí nos vamos a abrir un poco. Juan, abre su corazón. Y lo hemos visto en otros videos, los que han visto videos anteriores. Aquí hemos hablado de la depresión. No solo de la depresión normal, sino de la otra que también es normal, que es la del inmigrante. Podríamos hablar de ese tema, la salud mental en los inmigrantes, porque es un tema muy interesante. He conocido mucha gente a la cual el hecho de emigrar hace que le cambie el chip un poco en el cerebro. Ustedes me dicen aquí en los comentarios si es un tema que les gustaría que yo tocara y con mucho gusto les cuento esa historia. Y yo, personalmente, sí sufría mucho de depresión y de ansiedad. Y yo sé la razón por la cual. Desde Colombia lo hacía y lo sufría y lo sentía. Y es porque yo estaba literal en el lugar equivocado. Una de las grandes razones por las cuales yo migré a Canadá es porque sentía que en Colombia tenía depresión y ansiedad. Y al llegar a Canadá me di cuenta que seguía sintiendo el mismo efecto. Por eso les dije, no es huir la respuesta. Y cuando continué con mi camino profesional en Canadá después de algunos años me di cuenta que la razón de esa depresión y esa ansiedad es que yo estaba haciendo algo que no me gustaba. Cuando comencé a jugar con las cámaras, a tomar fotos y a hacer videos, eso era lo que me hacía sentir mucho más como relajado, como que me hacía respirar de una mejor manera. Me sentía tranquilo. Y con las cámaras y la foto y el video descubrí que, wow, este camino sí me gusta. Eso fue antes de empezar esta locura de YouTube. Ahí fue donde se me iluminó el bombillo y dije, ¿yo por qué no me dedico a esto? Inclusive en Canadá yo miré cursos para volverme fotógrafo y de videografía porque me gustaba mucho el tema. Lo poquito que sé lo he aprendido es a punta de darle a la cámara y de tutoriales en YouTube. Si ven que las redes sociales sí sirven para algo bueno, los primeros 3 años yo no ganaba absolutamente un peso. Jamás me imaginé que en algún momento de mi vida yo iba a vivir de esto. Y estoy muy agradecido de poder vivir de hacer algo que me gusta, pero no es por el hecho de ser influencer, porque yo intenté antes otras cosas que no me gustaron. Intenté a tocar guitarra, intenté la música, intenté otras actividades. La idea es simplemente encontrar lo que nos hace felices y ser coherentes con lo que nos dice el corazón. No por el hecho de ser influencer y tener seguidores y tantos likes quiere decir que esa persona es feliz si no hace lo que le gusta. He conocido varios que tienen todos los likes y todos los seguidores del planeta y tienen la misma ansiedad y la misma depresión que yo tenía cuando hacía lo que no me gustaba. Entonces, esto es un mensaje para que por favor la gente que se siente así viendo este tipo de material y contenido que está en todas partes, sepa que la única forma de quitarse ese sentimiento desagradable de adentro es encontrando algo que le llene el corazón. Quiero
quiero agregar, yo me siento muy contento y muy agradecido de haber encontrado algo que me gusta hacer. No es fácil encontrar algo que a uno le guste hacer. Encontrar un hobby es la tarea más difícil que a mí me ha tocado. Es uno de los retos personales más complicados y exigentes que he tenido que vivir, porque duré muchísimos años. Uno piensa que uno sabe lo que le gusta. Cuando uno no tiene ni idea lo que le gusta, encontrar eso es muy complicado. Cuando yo encontré esto de las cámaras y el video y la foto y la cosa y empecé a aprender a cómo hacerlo mejor y hacerlo mejor, porque esa es otra cosa. Cuando usted encuentra algo que le gusta, usted va a querer hacerlo cada vez mejor. Yo llevo estos 5 años y no he dejado una sola semana de hacer algo con la cámara, sea una foto, un video o editar, lo que sea. Llevo 5 años sin parar porque es una pasión. Y antes de poder hacerlo en YouTube y poder vivir de esta vaina, yo ya empezaba a hacerlo para empresas. Yo le hice varios videos corporativos y profesionales a mucha gente allá en Canadá y eso me gustaba mucho y me daba placer. Hoy en día me gusta mucho y me da mucho placer de crear esto que se llama una comunidad, de que ustedes puedan disfrutar de algo que yo disfruté haciendo también y pasar un momento agradable con la gente que encontramos en el camino. Por ejemplo, en La Guajira, cuando le pedí matrimonio a una guayú y me dijo que no. Amiga mía, usted se ha portado muy bien conmigo y yo le hice un regalito allá en la selva y por haberse portado tan bien conmigo, quiero pedirle que usted sea mi mujer. Es un regalo muy lindo, pero este está muy feo para mí. El otro día, esto es una historia de la vida real, iba caminando aquí en esta ciudad, estoy en Santo Domingo, linda capital de la República, estaba caminando aquí en una de estas calles y pasó un niño como de 14 años hablando con una señora, ¿no? Y el niño le decía, no, pero es que a mí lo único que me calma la ansiedad es tal cosa. Y yo me quedé como, wow, la ansiedad. Un niño de 14 años. ¿Qué problemas puede tener un niño de esa edad para tener ansiedad? Y ha llegado el momento también de hablarles un poco de mi experiencia entrando a este mundo incomprensible para mí de los influencers. Obviamente, cuando la vaina empezó a crecer y uno llega a cierto número de seguidores y la cosa, el correo electrónico se llena con ofertas así como le han llegado a Diego Saúl. Lo invitan a uno a países, lo invitan a uno a cosas. Porque yo tengo una lógica muy simple cuando me empezaron a llegar todos estos correos y todas estas oportunidades. La lógica para mí es muy sencilla. Si una marca, un producto o un servicio se me acerca y quiere hacer por medio de mí una publicidad de alguna vaina, yo me pregunto a mí mismo, ¿es algo que yo usaría? Número 1. Si la respuesta es sí, me hago la segunda pregunta. ¿Es algo que yo creo que le va a dar valor a la persona que lo está viendo? Por ejemplo, algo que nos va a enseñar un idioma, algo que nos va a aportar algo positivo en la vida. Y si la respuesta también es sí, ahí yo ya considero hacer dicha promoción o no. Pero si es algo que no le va a dar valor a las personas, algo que va a crear algún tipo de adicción en la gente, por más miles y miles y miles de dólares que pongan sobre la mesa, que lo he visto volar esos cheques así, yo simplemente digo que no. Este video es traído a ustedes gracias a la Lotería de Zipaquirá. Saca tus ahorros de la cuenta y mételos todos en la lotería. Te aseguro que vas a ganar. Y después, ¿cuánta gente va a quedar en bancarrota? ¿Cuánta gente de verdad va a sacar los ahorros por culpa de una publicidad de alguien que, gracias a un gran cheque, bien popocho, bien robusto, hizo una publicidad de una vaina de esas, por ejemplo? Hay otra cosa que yo también aplico en mi vida y es los viajes. Los viajes que he hecho por Colombia. Ha habido 2 grandes sagas. La saga de la costa, donde estuvimos en Nueva Venecia, en la ciudad perdida, donde estuvimos en Palomino y así en Monpós. Esas sagas yo las pago de mi propio bolsillo. Yo contrato a la gente para que me lleve como un turista normal. Me meto en un camión, en un bus con alemanes y franceses, que son los que visitan nuestro país, para poder mostrar aquí en la cámara mi experiencia como viajero y poder mostrar las realidades que yo considero importantes, como lo vimos en Nueva Venecia. En Nueva Venecia vimos la familia más pobre del lugar. Si yo hubiera ido con una agencia turística, me hubieran dicho, uy, no grabe eso, que eso es lo feo del pueblo. Tenemos que mostrar lo bonito para que la gente venga. Y así es. ¿Qué pasó? Mostramos la casa más pobre, recaudamos $20,000 y en este momento estamos construyéndole una nueva casa al señor después de haberle regalado una canoa. Cosas que tal vez no hubieran sido posibles si hubiera aceptado un viaje todo pago para mostrar lo bonito de una región. A mí no me importa mostrar lo bonito, yo quiero mostrar la vida real como ustedes lo han visto en estos videos, porque de eso se trata la vida y de eso se trata también viajar y tener la aventura, sin esconder el mugre por debajo del tapete, con vergüenza. ¿Qué dirán? No, qué pueblo tan pobre, Dios mío, no muestre eso, esta gente no merece salir en la pantalla. Y todo esto entonces concluye en 3 grandes aspectos. Número 1, compatriotas influencers, invirtamos un poquito de nuestro tiempo a mostrar la vida real como es, sin tanta fantasía, sin tantas realidades imposibles. Hay mucha gente que ve estas vainas, hermano, hermana, por favor. Mostremos un poquito el detrás de cámaras también. Pongamos una foto de vez en cuando de nosotros mismos lavando la loza, no pasa nada. No importa que esa foto no tenga likes. Bueno, la vida del influencer no es solamente postear fotos y videos y viajar por el mundo.
de vez en cuando nos toca fregar y hacer estos quehaceres domésticos. Así que mientras tanto, Alexa, ponme canción suave ahí en lo que friego. Jóvenes que ven esto, jóvenes que están dentro del 80% de la gente que tiene redes sociales. Ser influencer no es una profesión. Usted haga lo que más le guste y que le salga del corazón, que el resto todo va viniendo solito. Y padres de familia, ya saben qué decirle a sus hijos. Las redes sociales no son el enemigo, son una herramienta, pero hay que saberlas utilizar. Y hermano Diego Saúl, hubiera ido a Europa, hermano, no pasa nada. Pero bueno, ya que no quiso ir a Europa, pues tal vez nos veamos en Perú en algún momento. Este video es traído a ustedes gracias a Arepas Manuelita, harina coma pan, el sabor real de la harina. La fina, la margarina, la preferida en la mesa y cocina. Soy Oscar Alejandro y los saludo acá grabando un video desde la ciudad de Montevideo, en la capital de Uruguay. Primero que todo, yo quiero hablar que cualquier persona que se dedique a crear contenido por internet debe tener el objetivo de compartir información valiosa para que cree una comunidad que genuinamente lo siga por el contenido de valor que comparta. Hablabas del tema de la ansiedad. Evidentemente esta es una profesión, este es un oficio que causa muchísima, sobre todo si uno depende si algún video tiene vistas o no, porque esto repercute evidentemente en la calidad del contenido que se comparte a través del internet. Y hablando de videos, yo me despido desde acá, desde Montevideo.